Hola a todos, en este video hablaré sobre Alejandro Toledo y su vida de excesos. Él será extraditado tarde o temprano, lo único que puede conseguir es un poco más de tiempo de libertad. No se olviden darle like y compartir este video si les interesa la política peruana y si les resulta útil la información que les proporciono. Alejandro Toledo es un personaje complejo que ha generado opiniones encontradas. Algunos lo definen como un mentiroso compulsivo, adicto al alcohol y las prostitutas. Jaime Bailey incluso llegó a bautizarlo como el hombre que negaba a su propia hija. Estos rasgos fueron magistralmente retratados por Carlos Álvarez en sus imitaciones de Toledo. A pesar de que el gobierno de Toledo no fue malo, su comportamiento personal dejó mucho que desear. Pasó de ser un héroe popular que luchó valientemente contra la dictadura de Alberto Fujimori a huir hacia Estados Unidos para evitar enfrentar la justicia en Perú. En resumen, Alejandro Toledo es un personaje complejo. En este video te recordaremos algunas de sus mentiras más notables, así como su situación jurídica actual. Descubrirás por qué Toledo es una figura tan controversial y cuál fue el precio que tuvo que pagar por su comportamiento cuestionable. Y antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben a este canal me estarán ayudando y no se perderán los videos que subimos diariamente. No olviden darle clic al botón de suscripción y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestras publicaciones. Alejandro Celestino Toledo Manrique nació en una familia campesina de 16 hijos en Cabana, provincia de Pallasca, departamento de Ancash, el 28 de marzo de 1946. A los 6 años, su familia se mudó a la localidad costera de Chimbote, donde sus padres trabajaron en la construcción y en la venta de pescado, respectivamente. Mientras estudiaba en el Colegio San Pedro, Alejandro contribuyó en los ingresos familiares como limpiabotas y vendedor ambulante de lotería. Gracias a una beca de una orden religiosa, Toledo estudió economía en la Universidad de San Francisco, graduándose en 1970. Luego se licenció y doctoró en la Universidad de Stanford en gestión empresarial, con una tesis sobre recursos humanos en 1976. Después de graduarse, comenzó su carrera como economista internacional, trabajando como consultor para las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, viviendo en Nueva York, Washington, Ginebra y París. Toledo regresó a Perú en 1981 para ser consejero del presidente del Banco Central y del ministro de Trabajo durante la presidencia de Fernando Belaúnde. También fue profesor de finanzas en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados de Lima. Sin embargo, es importante mencionar que Toledo ha sido acusado de decir medias verdades y mentiras en varias ocasiones. En una entrevista de 1994, Toledo reveló que desde 1983 había comenzado a involucrarse activamente en la política, enfocándose en los programas de desarrollo, aunque no había decidido si unirse a un partido político existente o crear un movimiento independiente. Toledo fue director del Banco Sur Medio y Callao y posteriormente tuvo acercamientos con el nuevo gobierno de Alberto Fujimori, pero al parecer, luego del autogolpe de Estado, Toledo desechó dicha posibilidad. Fue en 1994 que Toledo anunció su primera candidatura, representando al partido político Perú Posible, que se representaba como un partido centrista, en alianza con la Coordinadora Democrática, dirigida por José Barba Caballero. Toledo, el candidato honesto y de rasgos indígenas que se presentó para enfrentarse a la élite blanca, nos recuerda a otros líderes políticos que prometieron cambios similares. Sin embargo, su primera candidatura fue un fracaso y solo logró obtener el 3.2% de los votos, mientras que Fujimori ganó su primera reelección con una abrumadora cantidad de votos. Después de esta derrota, Toledo se convirtió en un crítico feroz del gobierno de Fujimori y se enfocó en atraer el voto indígena y del Perú profundo. Toledo tomó un papel protagónico en la política peruana a fines de 1999, cuando Fujimori anunció su intención de postularse nuevamente para las elecciones presidenciales. Toledo denunció esta intención como una flagrante violación a la Constitución y como un intento de perpetuarse en el poder. Con su baja estatura, voz ronca y verbo contundente, Toledo logró atraer a las clases urbanas medias y bajas, cansadas de Fujimori y de una política económica que había disminuido su poder adquisitivo, así como el Perú profundo. El día de las elecciones, se descubrió que hubo irregularidades y que el fraude electoral estaba en marcha. A pesar de la boca de urna daba una victoria contundente de Toledo sobre Fujimori, los resultados oficiales mostraron que Fujimori había ganado con un 49,8%, mientras que Toledo había obtenido solo el 40,3% de los votos. Esto significaba que debían ir a una segunda vuelta. En la segunda vuelta electoral, Toledo pidió boicotear las elecciones y que los electores votaran nulo. A pesar de que se suponía que había renunciado a participar en la segunda vuelta electoral, su nombre aún aparecía en la cartilla de voto. Toledo solo consiguió un 25,7% de votos, mientras que los votos nulos, en su mayoría con la frase no al fraude, consiguieron un 31%. Frente al fraude electoral, Toledo pidió al ejército abandonar al presidente Fujimori y exhortó a la población a resistir pacíficamente. A pesar de la marcha de los cuadros suyos, convocada por Toledo, Fujimori asumió el mando el 28
8 de julio. Sin embargo, el gobierno Fujimori terminó cuando Fernando Olivera presentó un video ante la prensa donde se mostraba al congresista Curi recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos, asesor y colaborador de Fujimori. Con este video, el gobierno Fujimori se derrumbó. Después de la fuga de Fujimori y del gobierno de transición de Valentín Paniagua, se acercaban las elecciones generales del 2001, lo que parecía ser una oportunidad de Toledo para convertirse en presidente de la República. Su principal contrincante era el expresidente Alan García, y durante los debates surgieron las primeras acusaciones contra Toledo. Se cuestionó la paternidad de una hija no reconocida, fruto de una relación extramarital, y también se habló del presunto secuestro que habría sufrido en 1998. Sin embargo, Toledo negó estos casos y afirmó que se trataba de una estrategia de empresarios que habían colaborado con Fujimori para desacreditarlo. Durante su campaña presidencial, Toledo prometió luchar contra la corrupción, reducir la pobreza y erradicar los remanentes del terrorismo. Finalmente, Toledo ganó las elecciones y se generó un ambiente de esperanza, aunque no duró mucho. Comenzaron a surgir actos extraños por parte de Toledo. Para 2002, más de la mitad de los peruanos que habían votado por él habían perdido la confianza, según las encuestas de la época. Fue a finales del 2002 cuando Toledo se vio obligado a reconocer públicamente a su hija Saraí, después de una década de litigios con la madre de la niña, Lucrecia Orozco. El gobierno de Alejandro Toledo fue una sucesión de crisis, y aunque la economía de Perú mejoró durante su mandato, la popularidad de Toledo seguía disminuyendo. Personalmente considero que el gobierno de Alejandro Toledo no fue malo, pero como persona dejó mucho que desear. Toledo será recordado por sus numerosas mentiras que dijo, como negar a su hija Saraí y posteriormente reconocerla, mentiras acerca de la muerte de su madre y el presunto secuestro que sufrió en 1998, el cual, obviamente, no había sido un secuestro, sino que solo fue una noche de prostituta. Después de su gobierno, se dedicó nuevamente al mundo académico y enfrentó acusaciones que finalmente no prosperaron. Los problemas legales de Alejandro Toledo comenzaron años después de su mandato, concretamente con el caso Ecoteva en 2013. La Fiscalía investiga la compra de 2 propiedades en Lima a nombre de su suegra y el pago de las hipotecas de otros 2 bienes propiedad del expresidente. La Fiscalía sostiene que la compra y el pago de las hipotecas de los inmuebles se habrían realizado con el dinero que Odebrecht presuntamente dio a Toledo como soborno por la concesión y la construcción del proyecto vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, durante su presidencia. Este presunto soborno es parte de la segunda investigación contra Toledo, conocida como el caso Odebrecht, y se basa en el testimonio brindado por el ex representante de la empresa brasileña en Perú, Jorge Barata, a principios de 2017. Barata afirmó que entregó dinero a Joseph Maiman, entonces amigo de Toledo, presuntamente destinado al expresidente, con el objetivo de favorecer a la compañía en la obra de la carretera interoceánica. La fiscalía sostiene que Odebrecht le entregó a Maiman más de 30 millones para Toledo. Maiman, quien murió en 2021, se convirtió en un colaborador eficaz en la investigación contra Toledo. Según la fiscalía, con ese dinero, Toledo habría comprado los inmuebles investigados en Lima. Toledo huyó a Estados Unidos para evitar ir a la cárcel, pero este solo le ha permitido ganar algunos años de libertad. Cuando regrese a Perú, tendrá que enfrentarse a una petición de 35 años de prisión. Actualmente con 77 años, si solo lo condenan a 20 años, lo cual sería una condena bastante benigna, saldría de prisión a los 97 años. Por esta razón, es probable que Alejandro Toledo trate de dilatar el proceso. La única opción viable para él es llegar a un acuerdo con la Fiscalía peruana para delatar a todos sus cómplices, devolver todo el dinero que le queda y obtener una reducción sustancial de su pena. En mi opinión, debido a la avanzada edad de Toledo, es preferible conocer a sus cómplices, que seguramente siguen activos en la política peruana, y que devuelva el dinero que aún tenga en lugar de verlo pasar el resto de sus días en la cárcel. En conclusión, la vida de Toledo fue como una montaña rusa, con muchos altibajos. Su gobierno no fue de todo malo, pero como persona deja mucho que desear. Luchó contra la dictadura de Fujimori, pero cuando llegó su turno de gobernar, cometió los mismos errores que su predecesor. Muchos confiaron en él, pensando que sería diferente, pero se vio manchado por la corrupción. Se fue a Estados Unidos, creyó que ganaría tiempo, pero tarde o temprano tendrá que enfrentar a la justicia peruana. Es triste ver a 2 expresidentes tras las rejas, y pronto Alejandro Toledo se unirá a ellos, en la prisión de la Diroes. Espero que delate a todos sus cómplices, ya que la víctima de su robo es el Perú entero. Creo que merecemos saber quiénes son sus cómplices, incluso si eso significa una reducción de su propia condena. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Toledo debería de delatar a sus cómplices? ¿O prefieres que Toledo debería de cumplir su condena completa? Comparte tus comentarios con nosotros. No te olvides de dar me gusta, compartir este video si te ha resultado útil. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.